Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver cómo reparar una lavadora. Esta lavadora es Whirlpool de 21 kilos, es per system. El detalle que tiene que no termina sus ciclos. A veces no enjuaga o a veces no exprime. Ok, esta es una Whirlpool de tablero digital. Tiene un pequeño display del lado derecho. Ok, en este caso podemos entrar al menú desde cualquier punto como hemos visto en otros videos. Pero la recomendación es empezar en ropa blanca. Del que está en medio, un costado hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque así nos mete a un menú donde nos permite calibrar la lavadora de fábrica. Si lo empezamos de cualquier otro punto, como hemos visto en otros videos, pues la lavadora no se va a calibrar por completo. ¿Ok? En este modelo es un poco más preciso. Por si han intentado hacer la calibración y no les queda, no sigue haciendo la función, no está haciendo lo que ustedes quieren, es porque tienen que empezar en este punto, del que está en medio a un costado. Y como hemos visto en otros videos, para entrar al menú de calibración es un movimiento hacia atrás, 3 hacia adelante, 1 hacia atrás y 1 hacia adelante. Ahorita la lavadora prende normal, pero si ponemos a hacer su ciclo es cuando empieza a fallar. Ok, si tienen algún problema con esto, recalíbrenla y con eso debe de quedar. Pero acuérdense que hay que empezar en este punto. Como les comentaba, ahí ya entramos al menú y todos los LEDs están apagados. Los de en medio están parpadeando y todos los demás están apagados, que es la diferencia que nos marca al entrar así, que en otras ocasiones nos quedan todos los LEDs encendidos. En esta forma, como entramos al menú, todo está apagado excepto los LEDs de abajo. Ok, una vez que entremos al menú, sigue siendo el mismo procedimiento. Hay que girar la perilla hacia adelante hasta que quede solo en enjuague. Una vez que quede en enjuague, tenemos que presionar el botón que se encuentra a un lado de los LEDs. Ojo con esto, ya que algunos modelos traen el botón de inicio pausa a un costado. En este caso es selección de etapas de lavado, y el que vamos a presionar siempre es el que está a un costado de los LEDs. Ok, si aquí está inicio pausa, ese va a ser, solo lo vamos a presionar una vez. Y como pueden ver, ahora sí ya prendieron todos los LEDs, el display, los LEDs del otro costado y los LEDs de abajo están girando como de atrás hacia adelante. Ahorita debe de empezar a lavar, exprimir, desaguar, llenar. Debe de hacer todas sus funciones. Ok, ahorita vamos a esperar unos minutos, un minuto, que empiece a girar lo que es el plato. Bueno amigos, si les sirve este video o les gustó, suscríbanse a mi canal, ya que de esta forma me ayudan a seguir subiendo más videos. Ahí, como pueden ver, el plato ya empezó a girar. Está lavando en seco. Esas funciones son normales, las hace ya que está recalibrando todos sus puntos. Ok, y la parte de arriba sigue igual. Ahí está sonando la electroválvula, no la tengo conectada al agua, por eso no está llenando, pero sí está haciendo su función. Si ustedes tienen conectada al agua y está abierta la llave, les va a tirar un poquito de agua, solo para mostrar que se esté recalibrando. Los LEDs y el display siguen encendidos por completo. Lo que es el display no nos marca una lectura, nos marca todos los LEDs encendidos, como si marcara 88. Ok, vamos a darle un tiempo más. Como pueden ver, quedaron quietos los LEDs, pero no se desesperen. Al principio estaban girando de atrás hacia adelante y ahorita están quietos. No se desesperen, no cancelen todavía el ciclo. Ahorita ya llevamos 4 minutos, tienen que tener un poco de paciencia. La calibración normalmente tarda 10 minutos. Entonces, si ustedes se desesperan y lo pausan, aunque haya empezado a calibrar, va a quedar igual. De preferencia, una vez que entren en la calibración, déjenla ustedes 10 minutos, aunque no haga ningún movimiento. Eso nos indica que pues aún así está calibrando algunas piezas que, bueno, aquí como pueden ver ya se apagaron todos y quedó solo encendido el de remojo, el primer LED. Los demás están apagados. Ok, vamos a darle un poco más de tiempo. Mientras que estén cambiando los LEDs o estén girando de atrás hacia adelante, eso nos indica que está
recalibrándose el artículo. ¿Ok? No lo cancelen enseguida porque entonces no habrán hecho nada. Hay que esperar que el artículo nos indique que ya está totalmente calibrado o esperar los 10 minutos forzosos. Les recuerdo, en otros videos hemos visto cómo recalibrar cualquier otro modelo. Ahí encendió el de tapa, como pueden ver. Está girando la centrífuga, ya está exprimiendo. Ahí está girando la tina. Y lo que son los LEDs nos están pasando de atrás hacia adelante. El de tapa está encendido fijo. Y ahí está recalibrando lo que es la centrifugadora, que esté funcionando, que su actuador esté funcionando, que haya hecho el cambio de lavado al exprimido, que el seguro de tapa esté funcionando, las electroválvulas, la bomba de desagüe. Prácticamente está recalibrando todas sus funciones. Ahí está girando de nuevo la centrífuga, ya que este modelo tiene en el actuador, llevan un sensor de velocidad, entonces tiene que ir checando todas sus funciones, se tiene que ir recalibrando. Okay, vamos a seguirle dando tiempo. Como pueden ver, sigue el LED de tapa encendido y la tina está girando ya nada más por inercia y los LEDs siguen corriendo. Los que son los LEDs de los costados, al igual que la pantalla, están prendidos todos de los dos lados. Ahí se desactivó el seguro de tapa y los LEDs siguen encendiendo, pero ahora van al revés, de adelante hacia atrás. Eso es normal, eso puede hacer varias formas. Puede ser que estén parpadeando todos, o que todos estén encendidos, o que gire de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Es normal, ya depende de cada equipo, de cada modelo. Aunque físicamente sean iguales o se parezcan, puede ser que tenga algunas diferencias en la calibración. Les repito, la única recomendación que yo les doy es de que lo dejen los 10 minutos, porque si interrumpimos el ciclo no se va a recalibrar perfectamente. ¿Ok? Bueno, como les decía en los videos anteriores, hemos recalibrado y hemos empezado de cualquier punto. Y está bien, en cualquier otro modelo está bien, pero en estas digitales, la recomendación, la que tiene el display, la recomendación es empezar en el punto que está en la parte de abajo, a un costado a la izquierda. ¿Ok? Empezando de ese punto se recalibra perfectamente este modelo, ya que nos ha tocado que hemos recalibrado de cualquier otro punto y simplemente no borra los errores que tiene grabados. Por eso les recomiendo que empiecen de este punto. Les repito, esta lavadora no hacía todas sus funciones. A veces enjuagaba, a veces no, y a veces exprimía, a veces no. Vamos a darle un tiempo más. Como les decía, lo recomendable es que ustedes lo dejen 10 minutos. Una vez que pasen los 10 minutos y los LEDs siguen parpadeando, mantenemos presionado el botón, mantenerlo presionado hasta que ya nos saque del menú y todo quede en la normalidad. Ok, pero antes de los 10 minutos no lo presionen, porque si no, no lo van a recalibrar. Vamos a darle un minuto más. En algunos modelos, como en este caso, aunque termine la recalibración, va a seguir parpadeando así como está. Y en otros va a quedar encendido el LED que dice listo. Ok, vamos a darle un minuto, vamos a esperar los 10 minutos para ver qué es lo que hace. Si nos marca el LED listo o sigue así. Si ya pasaron los 10 minutos y sigue parpadeando, ya lo podemos sacar del menú de la calibración. Eso sí, tenemos que tomar en cuenta el tiempo para no hacerlo antes e interrumpir la calibración. Ya llevamos 9 minutos 50 segundos y siguen los LEDs.
siguen los LEDs. Una vez que usted pase los 10 minutos, una vez que pasen los 10 minutos, ya podemos salir de la calibración. Ya tenemos los 10 minutos y los LEDs siguen del lado izquierdo hacia la derecha. Todos los demás LEDs y el display siguen encendidos. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener presionado. Mantenemos presionado y ya nos saca del menú y nos la deja normal. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les sirva, que les sea útil. No olviden suscribirse a mi canal, ya que de esa forma me ayudan a subir más videos. Si tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios y trataré de contestarles lo más pronto posible. Gracias.